De ahí te... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿Qué tal? hola Diana. Diana ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Hoy, 5 de junio del año 2020, tengo mucho gusto de informarles primero al Grupo de Médicos Unidos que tenemos 40 integrantes hasta el momento, de un grupo que se formó hace 2 meses, que hemos ido sumando experiencias de muchos de los integrantes con pláticas verdaderamente de interés general. Y hoy en especial quiero presentar a ustedes a una mujer argentina, maravillosa persona, que se llama Silvia Solá. Silvia Solá es puericultora, es docente universitaria, es consultora, ha hecho varios talleres de participación personal a empresas y en universidades y tiene 2 libros que me fascinan. Uno de ellos es Embarazo y Posparto, pero el que más me gusta todavía es un libro que se llama Boquita de Liebre. Porque Silvia, siendo hija de un pediatra en Argentina, ha tenido el gusto y la dedicación por los niños que nacen con labio y paladar hendido y que ella cariñosamente, en lugar de decir labio y paladar hendido, les llama boquita de liebre. Hoy, en esta noche, en esta conferencia, nos va a hablar acerca de la prevención primaria desde la primera gota de leche humana. Doy la bienvenida a Silvia Solá. Adelante, Silvia. Bueno, mi querido doctor, muchas gracias por este recibimiento. ¿Está bien ahí? ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, bien. Bien. Bueno, es un honor para mí desde Argentina, desde el Cono Sur, poder estar acá entre ustedes hablando sobre este tema que por supuesto es el tema que motiva mi trabajo y mi movimiento alrededor no solo de mi país, sino de otras naciones. He tenido el gusto de estar en México el año pasado, exactamente en Monterrey, en un congreso sobre fisura del labio y paladar, también haciendo una ponencia sobre lo que decía recién el doctor, este libro Boquitas de Liebre, que tanta pasión tiene, no solamente porque me dedico a eso, sino porque también fui paciente. Y desde ese punto de vista, y por supuesto desde mi profesión como puericultora, lo que hago es trabajar en la promoción del vínculo sano familiar, pero sobre todo en la lactancia materna, el inicio de la lactancia materna desde el inicio de la vida, el nacimiento del bebé. En esto que la OMS denomina la hora de oro, la hora sagrada, y es este encuentro fortuito que tiene que darse entre la mamá y el bebé una vez que el bebé abandona el útero materno, y es puesto piel a piel, el contacto piel a piel, directamente con su mamá, en donde el neonato se encuentra, entre otras cosas, a través de su boca, probablemente con la piel de la madre que está, por supuesto, repleta de gérmenes propios de esta mamá, que van a empezar a colonizar a este bebé y van a empezar también a darle esta primera base de su sistema inmunológico que se va a reforzar y se va a seguir reforzando en todo el periodo que dure esta lactancia. Por eso es tan importante que esta madre, en el armado de este apego inmediato, necesario y seguro, porque el apego es necesario, porque si no tenemos una relación de apego que nos una a este bebé, lo más probable es que lo abandonemos, hablando simbólicamente, porque realmente el trabajo de ocuparse de un hijo es arduo. Entonces esta formación del apego que se da mucho antes del nacimiento del bebé, se da desde que la madre tiene la idea de tener un hijo, luego se refuerza con el positivo para el embarazo y se va armando a lo largo del embarazo y termina de sellarse con este primer encuentro. Por eso es importantísimo, y esto es algo que por ahí se ve un poco dificultado cuando este bebé nace de pretérmino o nace en una circunstancia de cesárea de urgencia y es separado de su mamá porque necesariamente su estado de salud lo requiere, y la lactancia con esto también se prolonga este periodo de encuentro, con lo cual suele haber después algunos traspiés en relación a esto.
Pero tenemos que saber que la lactancia materna no comienza con el nacimiento del bebé, sino que comienza mucho antes, cerca de la semana 16 de gestación. Lo que tenemos es una formación de precalostro. El precalostro va a ser esta primera leche que va a invadir el sistema digestivo del bebé y va a llenar este cuerpo de nuevos gérmenes que van a ir formando esta primera microbiota intestinal tan importante y fundante de la salud futura de este bebé. Pero esta producción de precalostro no es igual en una madre primigesta que en una madre multípara. Por ejemplo, la glándula mamaria va a tener un desarrollo diferente cuando es la primera vez en su función durante la gestación a una madre que ya tiene 3, 4, 6, 8, 10 niños, que por supuesto es una glándula que tiene una elasticidad diferente. Por eso cada hijo que sucede al primero tiene esta función levemente facilitada. Ustedes me van a poder frenar cada vez que quieran preguntarme algo. Acá veo que hay en el chat, buenas noches desde Monterrey, doctor Ochoa, qué lindo, desde Monterrey. Acá están saludando. Solamente quería ver si estaban preguntándome cosas. Ahí tengo el chat abierto por si quieren frenar y decirme algo o preguntarme algo. Bien, bueno, creo que no he dicho nada que ustedes no sepan hasta acá, pero es importante hacer el recorrido para darle el valor significativo que tiene este aporte de la leche humana, que también la llamamos sangre blanca. Sangre blanca, ¿por qué? Porque tiene una comunicación estricta con la sangre materna, en donde está toda esta memoria inmunológica que es transferida al bebé desde la gestación a través de la placenta y por supuesto después a través de la leche humana. Esto es uno de los fundamentos de por qué se fundan esta cantidad de bancos de leche alrededor del mundo. En nuestro país tenemos 8 bancos de leche, pero hay países como Brasil, por ejemplo, que son pioneros en el funcionamiento de los bancos de leche. ¿Y cómo se justifica semejante estructura? Se justifica a través de esto, justamente. Los recién nacidos de pretérmino y de muy bajo peso al nacer, estamos hablando de recién nacidos de 2.500 gramos y aquellos que van de los 1.500 gramos para abajo, que es aún más severa la situación, también tienen en este plan calostro, que es el plan de inicio de la alimentación, la recomendación de empezar con el calostro extraído de su mamá bajo condiciones de seguridad, de bioseguridad, empezar con este tipo de alimentación trófica y de alguna forma también hacer hisopados en las fauces del bebé para poder hacer una colonización de toda esta zona que es pasible también de recibir gérmenes y que no tiene la misma incidencia en el estómago directamente a través de la sonda que si lo recibe a través de la boca. Están hechos los estudios suficientes como para sustentar este tipo de prácticas y evidentemente los bebés tienen una incidencia menor, por ejemplo, de la enteritis necrotizante y la sepsis tardía, que son los dos grandes problemas que afectan en general a los bebitos que no reciben leche de su mamá. Una vez que este bebito ha pasado este primer periodo del plan calostro y empieza a recibir leche madura, también se ve beneficiado con esta madre que está en la unidad de cuidados intensivos, en contacto con los gérmenes locales, con esa respuesta inmunológica que puede recibir a través de la leche de su madre. Claro que es difícil sostener esta actividad porque la madre es el pilar de esta actividad. Y estamos hablando todavía de bebitos que por algún motivo permanecen puertas adentro de la neonatología, que es una situación crítica, tanto para el bebé como para la mamá. Estos bebés van a necesitar de su madre, pero en realidad hay todo un equipo que debe poder ocuparse de la madre, que no siempre sucede. La extracción de leche en un bebito de pretérmino debe ser mayormente efectuada manualmente, porque si lo hacemos con un extractor, lo más probable es que en el trayecto del extractor se pierda una gran cantidad de leche que queda adherida al envase o al trayecto de la copa donde se extrae leche. Entonces es necesario enseñarle a la madre la forma de extraer leche manualmente para que pueda administrarla directamente en un vasito o en alguna jeringa, sostener esa leche y entregársela al bebé lo antes posible, que tenga la menor manipulación posible. Esto desalienta mucho porque en general las madres tienen una mirada crítica que hace que
diga, pero estos son 2 gotas. Si no sabe que en 2 gotas probablemente cumplimos con el plan de alimentación de casi medio día de un bebé nacido de pretérmino. ¿Y qué más tenemos que saber? Todo eso que forma parte de la vida de la madre, por ejemplo, si la madre es médica veterinaria, ¿no? Supongamos, no es lo mismo una mujer que es médica veterinaria que una mujer que trabaja de bibliotecaria y no tiene contacto ni con personas ni con animales. Cada uno tendrá una respuesta inmunológica acorde a aquello que lo rodea, y ese bebé está acompañado absolutamente de todo esto que le sucede a la madre en el día a día. Lo mismo vale para los bebés que se gestan en el transcurso de una lactancia instalada. Muchas madres en el proceso de la lactancia quedan embarazadas nuevamente, o porque lo buscaron de forma voluntaria, o porque sucedió, porque en la amenorrea que puede haber durante el periodo de lactancia, muchas mujeres creen que no van a quedar embarazadas, y esto, por lo menos en consultorio, se ve muy, muy frecuentemente. ¿Y qué pasa? Ese embarazo que se inicia, muchas veces se inicia sin, como la mujer está en periodo de amenorrea, no se entera hasta pasados 2, 3 meses de gestación. Esto es lo más frecuente. ¿Y qué pasa con este bebé que está siendo amamantado todavía, que es el hermano mayor? Y pasa que puede cambiar las deposiciones de un, supongamos que tiene 8 meses, y su madre está cursando un embarazo de 3 meses, este bebé puede empezar a tener unas deposiciones bien propias de un recién nacido, porque la leche vuelve a ser calostral, porque se está preparando para el más chiquitito que está por nacer, y al más grande le va a proveer una inmunología específica, porque esa comunicación que tiene la boca de ese bebé de 8 meses, que ya gatea, anda por el piso, se lleva objetos a la boca, y tiene una boca llena de gérmenes propios para su edad, también ejerce una comunicación a través del cuerpo de la madre, con esa prendida la teta, que hace que a través de la vía enteromamaria tenga una respuesta inmunológica que va a favorecer al bebé más chiquito. En principio lo va a favorecer desde la comunicación placentaria, y más tarde, una vez que nazca este bebé, lo va a favorecer porque también toda esa respuesta va a estar latente en la leche de su madre. ¿Vamos bien hasta acá? Ya no sé cuántos somos, un montón. Muy bien, ustedes me levantan la mano cualquier cosa que quieran decirme, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos dando pasos en esto, y vamos viendo que es sumamente difícil sostener el comportamiento de la lactancia materna, y a mí me toca dentro del ámbito de los bebitos que nacen con malformaciones craneofaciales, que lo que se busca es que incrementen el peso para poder llegar a la cirugía, y el incremento de peso con leche materna siempre es un poco más sostenido que el incremento de peso con las fórmulas lácteas. La OMS nos dice que se pueden salvar 820.000 vidas por año de bebés y niños hasta 5 años con solo implementar esta estrategia de la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses y continuada eventualmente hasta los 2 años. Muchas veces luchamos porque la lactancia materna sea exclusiva, y si no es exclusiva, luchamos porque por lo menos haya un buen aporte de leche materna, y cuando ese aporte de leche materna está, luchamos porque siga, cada toma suma, y cada momento de la vida de ese bebé también, sobre todo en zonas geográficas en donde tenemos esta amplitud térmica, esta amplitud de estaciones tan diversas en el año, que sabemos que nuestros niños están expuestos, como puede pasar en Veracruz también, que están muy expuestos a estas enfermedades respiratorias. ¿Cómo este aporte de leche humana puede favorecer a estos niñitos que están también muy expuestos a la otitis media, que hace que en este movimiento de la succión tengan un estímulo en la articulación temporomandibular que haga que puedan ventilar mejor también ese oído y estén menos propensos a la otitis? Tenemos también un factor muy importante que está relacionado con los lípidos de la leche humana. El lípido de la leche humana está preparado para ser en cantidades justas, con ácidos grasos esenciales que no se encuentran en las leches de fórmula, pero además
La leche materna es un trasplante de un tejido que no tiene rechazo, no hay forma de rechazarlo porque es la leche de su madre, pero no solo la de su madre, porque no hay rechazo tampoco en bebés que reciben leche de banco. ¿Se acuerdan que hablábamos de la analogía que le decimos sangre blanca también? Y cuando uno dona sangre, excepto el grupo de factor, todo lo demás no va a cambiar y está en condiciones de recibir esa sangre sin rechazo. Acá estos bebés que reciben esa leche sin rechazo tienen, aún después del proceso de pasteurización, tienen múltiples ventajas que no va a tener aquel bebé que recibe directamente leche de fórmula. Nos podemos dar cuenta en las deposiciones de un recién nacido, por ejemplo, qué tipo de leche está tomando, porque muchas madres a veces omiten, ocultan por culpa o por juicio social. Intentan no comentar exactamente cómo se alimenta este bebé y dicen, sí, mi niño toma leche materna. La deposición de un bebé que toma leche materna es una deposición bien heterogénea. Vemos esos grumos que nos hablan de una absorción incompleta, que es bien propia de la leche materna, las burbujas pequeñitas que tiene la deposición de un bebé que es alimentado a leche de su mamá, a diferencia de la deposición propia de un bebé que toma 100% leche de fórmula, que es una deposición homogénea porque la leche de fórmula está homogeneizada. Recordemos que la leche es un coloide, es una sustancia con varias fases, y entre ellas en la fase sólida, en este primer tiempo tenemos una absorción que es un poco pobre, por eso también se ve en el pañal ese grumo. La leche de fórmula está homogeneizada, porque claramente no se recibe directamente del envase productor, sino que pasa por un montón de etapas, desde la extracción, el traslado, la conservación y el fraccionamiento y la provisión. Bueno, todas esas partes hacen que esta leche requiera un tratamiento de homogeneización para poder no divisar fases diferentes, sino verla en una sola fase. Esto hace que la deposición del recién nacido de leche de fórmula tiene una deposición totalmente homogénea. Solamente para darnos cuenta, nosotros desde la observación clínica, qué es lo que nos está diciendo la madre, o la simple pregunta, decirle, bueno, te pido que me mandes una foto del próximo pañal en donde haya una deposición, y ahí también nos podemos dar cuenta cómo se está alimentando. Otra de las cosas que sucede con la alimentación a leche de fórmula es que estos bebés tienen una burbuja de gas en el intestino un poco más grande, que es lo que motiva también todo este llanto por los llamados famosos cólicos, y muchas veces mal entendido por la madre, porque la madre a veces entiende que el llanto del bebé siempre es cólico porque en el medio del llanto eliminó unos gases y pareciera que lloraba por eso. Pero sí tenemos que poder informarle a la madre que sí, este bebé tiene episodios de llanto prolongados, también puede deberse a que le está haciendo falta esa succión, llamada succión no nutritiva, que tiene que ver con esta función de generar una motilidad intestinal o el peristaltismo, sobre todo en el bebito del primer mes de vida, que tiene un intestino tan perezoso y que necesita de este movimiento en la boca para despertar todo ese movimiento en el intestino que va a llevar a que todo vaya moviéndose, en principio el meconio vaya saliendo de su cuerpo, el calostro vaya ocupando ese intestino y vaya tapizándolo con todas esas bacterias benéficas que va a brindar la madre a través del calostro, y poco a poco vaya teniendo una deposición propia del alimento que va consiguiendo. Bueno, todo esto que parece tan sencillo para nosotros que trabajamos en salud, para una madre es casi incomprensible. Entonces, también tenemos la motilina, que es una enzima que también motiva el movimiento como las prostaglandinas, que van a motivar este movimiento intestinal y van a ayudar en este tránsito para que esa agilidad del paso de la leche humana por el intestino haga que este bebé coma con más frecuencia. Y a veces esto de la más frecuencia es visto como una desventaja por muchas familias, porque claro, el bebito pide y dentro de una hora vuelve a pedir y está todo el día tomando teta, y es un poco así. Sabemos que no hay un tiempo exclusivo, que todos los bebitos que nacen
de 38 semanas para abajo, 36 y medio, 37 y hasta la 38, son bebitos que tienen un nivel de actividad a veces un poquito más bajo. Necesitamos despertarlos a veces para alimentarse, sobre todo si la madre ha conseguido hacer un ambiente demasiado caluroso, ¿no? Porque tenemos madres de primer bebé en general que visten a sus bebés y los sobrevisten, y esto hace que levanten mucho la temperatura y se adormecen un poco y no consiguen despertarse para alimentarse. Todas estas recomendaciones que parecen simplezas son un mundo de diferencia entre un bebé que consigue alimentarse con frecuencia y tener deposiciones, y un pis bien diluido, por ejemplo, enseñarle a la madre a mirar el pañal con un ojo crítico, mucho más que mirar el reloj. Hay en este momento unas aplicaciones en los teléfonos en donde la madre puede ir anotando de qué lado tomó ese bebé, cuántos minutos y demás, y eso le arroja un índice de efectividad en relación a la alimentación de su hijo, y ahí es donde nosotros como profesionales quedamos totalmente desvalidos, porque en realidad están midiendo en números, que es lo mismo que hacemos nosotros, que pesamos, medimos y miramos en una curva cuál es el percentilo, cuando en realidad estamos careciendo por ahí de una mirada de observación clínica, de poder mirar a ese bebé, y si nosotros como profesionales no podemos hacer eso, ¿cómo vamos a pedirle a la madre que tenga un criterio más de observación que de contabilidad, de eficiencia de números? Y ahí es donde tenemos que poder trabajar un poco más. 20.000 vidas de mujeres pueden salvarse por año de cáncer de mama si promovemos una lactancia desde el inicio de la vida y por lo menos los primeros 6 meses. Esto se debe también al uso de medicaciones de prevención o de restricción de lactancia. Prevención de lactancia sería ese momento en el que todavía está la madre con todas las hormonas latentes del parto reciente o de la cesárea reciente, y por algún motivo todavía esa producción de leche no es copiosa, y la medicación lo que hace es prevenir que esta lactancia avance. Después tenemos la restricción de lactancia, que es una lactancia que ya está iniciada, y en todo caso hay que darle un freno. Habrá que ver cuál es la edad del bebé y qué cantidad de leche está produciendo esta mujer, para ver cómo frenamos eso también, porque suele generar a veces una controversia, y vemos muchas mastitis en este periodo innecesarias por la molestia que genera, y porque además después hay que hacer un tratamiento antibiótico. Ese es otro factor que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento antibiótico en una madre, por ejemplo, supongamos una madre que entra con una rotura prematura de membranas y entra a la institución y se le aplica un tratamiento antibiótico por prevención, y esta madre con este tratamiento antibiótico ya tiene una composición diferente en relación a los gérmenes de su leche, porque también el antibiótico va a estar impactando en la leche materna. Estas cosas que tenemos que tener en cuenta están muy ligadas a algo que es como está sistematizado en el día a día dentro de una institución. El descenso de peso del recién nacido en los primeros días de vida, en la normativa perinatal, acá en Argentina, decimos que para el día 21 de vida, este bebé tiene que estar cerca o en el peso de nacimiento. Este es un número al que se llega solamente en función de los bebitos amamantados exclusivamente. Pero aún así tenemos un montón de lugares en donde la presión por la que el bebé tiene que llegar a ese peso es mucho anterior al día 21. Y ahí es donde se empieza a compartir la lactancia materna con la leche de fórmula. ¿Qué pasa con la leche de fórmula cuando se comparte con la lactancia materna? La leche de fórmula puede generar microhemorragias en el intestino del bebé, y estas no se ven fácilmente, pero claro que ese aporte mínimo de leche materna, porque dicen como inocentemente, no, le damos solo 15, 20 mililitros, es un refuerzo, pero ese aporte ya irrita ese intestino, ya ingresa en el cuerpo del bebé y ya genera un patrón también.
que por supuesto van aumentando la cantidad de leche de fórmula sin tener una coherencia, sin saber exactamente cuánta leche de su madre está tomando. Pero en esto del incremento de peso también está estudiado que el bebé cuando nace y su madre ha tenido una exposición prolongada a tener un aporte de líquidos a través de una vía, es probable que este bebé tenga un peso que también esté vinculado al exceso de líquidos en el cuerpo de la madre. Y esto hace que en vez de perder el 10%, pueda perder el 11% y el 12%, y también está dentro de los parámetros deseables. En esos casos muchas veces también se recomienda un aporte de leche de fórmula solamente porque hay un 1 o un 2% de diferencia con el número que habitualmente tenían en su protocolo. Todas estas interferencias que pueden no llegar exactamente a este destino de desanimar a la madre con la lactancia materna, pero muchas veces generan una interferencia que claramente cuando la madre identifica por dónde puede subir el aporte de leche, lo primero que identifica es lo numérico, y lo numérico es el biberón. El biberón, enseguida, cuando empezamos a subir en mililitros, lo que hacemos es perder el estímulo de la leche de su mamá. Y el estímulo de la leche de su mamá no es tan fácilmente recuperable, de hecho tenemos estos recursos como la relactancia, que se llama este proceso mediante el cual ayudamos a la madre con un envase que cuelga de su cuello y con una cánula que va hacia el pezón, y entonces el bebito se prende al pecho, genera un estímulo, genera una respuesta hipofisaria también, pero a la vez está tomando leche como de una cánula, como un sorbete sería, está tomando leche de fórmula. Es un método que por todos los medios que intentemos no deja de ser una cosa bastante frustrante para la madre. Operativamente es difícil, desde lo sanitario también hay que entender que esa cánula hay que descartarla en cada uso, porque lo que está circulando por ahí es leche de fórmula, y que el recipiente que contiene la leche también hay que limpiarlo. No deja de ser una serie de complicaciones bastante amplias para la madre y para quien esté en esa casa con esa madre. Entonces, ¿cuál sería la solución a este desafío que tenemos de ser esta primera gota de leche, la respuesta a la inmunología más acertada que puede tener este bebé desde el nacimiento y desde antes también? Es la educación y la prevención primaria desde la escuela secundaria, digamos, desde la escolaridad en los adolescentes, y empezar a enseñarles que esto es lo que tiene que funcionar. Que no es porque lo decimos nosotros los que trabajamos en lactancia, es porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y adhieren las diferentes sociedades de pediatría de todas las naciones adheridas a la OMS, y porque sabemos fehacientemente que no es la lactancia un método de prevención, sino que al revés, tenemos que entender que todo lo que no sea lactancia son métodos que pueden tener incidencia negativa en la salud de un neonato y de un niño a lo largo de su vida. Entre otras cosas, la diabetes en la infancia y la obesidad son dos factores de riesgo que en este momento están en niveles altísimos a nivel global, que se pueden prevenir a través de la lactancia materna. Todos aquellos bebitos que por algún motivo deban ser hospitalizados por alguna situación que requiere intervención quirúrgica a lo largo de este primer año de vida, se ven beneficiados con la leche de su madre por los factores inmunológicos, los factores de crecimiento epidérmico, los factores de cicatrización. La lactoferrina, que ayuda en el transporte del hierro, entre otras cosas, también ayuda a prevenir la anemia ferropénica, que es propia del primer año, y que para la cual está en el protocolo, por lo menos de varios países, el fortalecimiento de este bebé a través del hierro oral, pero sabemos que la absorción no es la misma. La biodisponibilidad de los nutrientes de la leche materna no se ha podido imitar ni con ninguna leche de fórmula, ni con ningún otro aporte de alimento o producto alimenticio desde el inicio de la vida hasta el año, por lo menos. Y tenemos que saber que la leche materna es considerada
gold standard, o sea, es el estándar de oro nutricional. No hay un alimento que lo supere ni que pueda igualarlo a nivel mundial. Y estas cosas que parecen palabras muy complicadas son las palabras que hay que poder bajar a una madre que tiene un bebé en su adolescencia, una madre que tiene un bebé casi premenopáusica, o una madre en plena edad fértil. En cualquiera de los estadios, las madres merecen y necesitan recibir esta información para eludir un poco el acoso que tenemos de las marcas comerciales de leche de fórmulas, que están, por supuesto, restringidas a través del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, firmado en 1981 en Ginebra, en donde de alguna forma se busca limitar y restringir esta propaganda médica que hace que esté al alcance de todo el mundo estas muestras gratis y esta información tan acosadora que ejercen las marcas de leches de fórmulas. De hecho, en este momento, a partir de toda esta situación de COVID-19, tenemos también esta incidencia del mensaje pseudo tranquilizador hacia las mujeres que amamantan, diciéndoles que no se expongan al riesgo de transmisión del COVID-19 a sus bebés con la lactancia y que les den leche de fórmula, que está asegurado que no se van a contagiar. Bueno, no hay ningún estudio que demuestre que la transmisión vertical del COVID hacia el bebé puede darse a través de la leche, y no hay ningún motivo para separar a las madres de sus bebés en instancias de COVID-19, aunque la madre esté diagnosticada. En todo caso, lo que hay que hacer es buscar las normas de bioseguridad para que la madre no contagie a su bebé, pero aún así la leche materna sigue siendo un factor de protección para el más chiquito de la especie. En todo este folclore del que estamos hablando, entonces estamos hablando de cómo un alimento con biodisponibilidad, que es un producto del cuerpo de su madre, que no tiene rechazo, que puede ser en las cantidades adecuadas para cada bebé, porque viene de la continuidad de la gestación, o sea, la leche es una consecuencia de lo que fue la placenta en la vida intrauterina. La placenta ha ocupado un espacio y ha tenido un volumen de flujo hacia el bebé con una cantidad de nutrientes determinada, y ese pasaje de la vida intrauterina a la vida en brazos de su mamá tiene una correlación directa con esa cantidad de leche que va a producir la madre en una situación en la que se sienta contenida, ¿no? Sabemos que una madre bajo los efectos del estrés no es capaz probablemente de producir la cantidad de leche que necesita su bebé, y acá está el punto en donde tenemos que cuidar a las madres, no a las vacas. Sabemos también que hay nutrientes importantísimos para el desarrollo neurológico de este bebé, para favorecer la sinapsis, para favorecer el desarrollo de la agudeza visual, que en un bebito amamantado se da más o menos a los 5 meses, y en un bebé alimentado a leche de fórmula se da alrededor de los 7 meses. Y todas estas diferencias vienen marcadas por estos nutrientes, micro y macronutrientes propios de la leche humana, que por supuesto están diseñados para un bebito humano y no para ningún otro lactante de ninguna otra especie. Bueno, ¿hay alguna pregunta que me quieran hacer por ahí? Arturo, ¿querías mencionar algo? No, Eduardo, estoy escuchando a la profesora. Hacia el final, por favor. ¿Eduardo? Al final hacemos las preguntas y respuestas, entonces, ¿te parece bien? Sí, yo no sé si tengo mucho más para agregar, te diría, por eso preguntaba si alguien tiene algo para comentar o para preguntar. Creo que hemos pasado por todos los ambientes, desde el recién nacido de bajo extremo peso y el bebé de pretérmino, el bebé de término, y las diferencias, por supuesto, que hay entre el parto vaginal y el parto por cesárea, que tienen que ver con
con los gérmenes propios de la flora vaginal de la madre y la flora anal también, con la cual hay algún tipo de contacto, y la carencia que tiene este bebito que nace de cesárea, que no está vinculado desde el inicio del nacimiento con toda este pool de gérmenes, que por supuesto también obligan al bebé a generar una respuesta inmunológica. A ver, yo voy a empezar. Me imagino que las mujeres primigrávidas, las primigestas, tienen más dificultades para dar el seno materno. Y yo no estoy muy bien involucrado acerca de las costumbres que se tengan en Argentina, acerca de la atención del parto o de la cesárea, al cuánto tiempo ponen al recién nacido junto a su madre para que inicie la lactancia. Bueno, en nuestro país mayormente se respeta la propuesta de la OMS sobre la hora de oro, la hora sagrada, que es este tiempo en el que ni bien el bebé sale del útero materno, es puesto piel a piel, el contacto piel a piel es algo muy valorado, que es puesto entre el medio de los dos senos maternos, donde hay un grado más de temperatura usualmente, y esto ayuda a que el bebé no solamente regule mejor su propia temperatura, sino que se reencuentre también con el sonido y los movimientos respiratorios de la madre, que ya los viene conociendo durante toda la gestación, pero además también regula mucho mejor su respiración, se adapta mejor la frecuencia cardíaca, el nivel de azúcar en la sangre también es más estable. Todo esto que se hace, como los controles neonatales inmediatos, se pueden hacer desde la observación, mismo estando el bebé a UPA de su mamá, y una vez que ha pasado este primer tiempo de contacto, que se prolonga lo más posible, el bebé puede ser pesado a las 6 horas, a las 8 horas de haber nacido, porque va a pesar más o menos lo mismo y va a medir más o menos lo mismo. También tenemos que tener en cuenta que estas primeras horas de estar con su mamá y tiempo de vigilia, que en general no son más de 2 o 3 horas, después sabemos que el neonato de término suele entrar en un periodo de descanso por todo lo que fue este movimiento del nacimiento, y ahí empieza así un tiempo en el que la madre tiene que tener algún nivel de alerta para ver cómo va a alimentar a su bebé. Lo que primero siente la madre, la primigesta, es que sus mamas están flácidas, y lo primero que siente es que no hay leche, y esto es parte de la preparación prenatal, poder avisarle que no son un envase que va a estar rebosante de leche, sino que en los primeros tiempos el flujo de calostro, que es secuencial, va a ser gradualmente a medida que este bebé se prenda. Otra cosa es cuidar la zona del pezón y de la areola, porque muchas empiezan a lavarse con jabones y esponjas. Se han visto que acá tenemos las glándulas de Montgomery. Estas glándulas lo que van a hacer, tienen varias funciones. Una es que son sebáceas, van a mantener esta piel con un sebo propio que va a proteger la piel, con lo cual no hace falta la aplicación de cremas. De hecho, el bebito, cada vez que se prende con la lengua por debajo y el labio por arriba, genera un estímulo en esas glándulas que hace que también ese sebo quede una vez que terminó la toma. Por eso han visto que la piel queda muy brillante luego de la succión del bebé. Pero además son odoríferas, son estas glándulas, las de Montgomery, las que van a orientar a este bebé en el nacimiento y en esta primera hora de reconocimiento hacia el pecho de su mamá. Y también son antibacteriales, o sea, van a impedir que por los poros del pezón ingresen bacterias que pudieran alojarse dentro de la mama, generando una mastitis, porque tratamos de evitar por todos los medios que esta mujer tenga que recibir tratamiento antibiótico en estos primeros tiempos de vida, en donde su leche se va a ver seriamente afectada con esta medicación. Entonces, lo que me preguntaste es, en este encuentro mamá-bebé, excepto que no sea viable por alguna situación de salud, tanto de la madre como del bebé, se intenta que esa hora por lo menos sea respetada, teniendo en cuenta que la institución tiene una dinámica propia. Muchas veces después de esa hora son separados hasta que llegan a su habitación y se reencuentran nuevamente, pero siempre se propone que este encuentro sea lo antes posible. Ahí hay unas preguntas, a ver, ¿cómo asesorar
sobre el uso del tiraleches para mantener la lactancia. ¿Qué opina de lactancia más allá de los 2 años y de lactancia en tándem? ¡Qué linda pregunta! Bueno, el uso de tiraleches, como dicen ustedes, o sacaleches que decimos nosotros, o extractores, está indicado específicamente cuando la madre no va a estar con el bebé. Ese es el uso original que tiene un extractor de leche. Generar un volumen de leche para satisfacer al bebé cuando la madre no va a estar presente. Ahora, cuando se tiene que usar esto como un método de estimulación, lo que tenemos que ver es por qué estamos usando un método mecánico cuando tenemos un método fisiológico que es el bebé. No hay mejor estímulo que el bebé en el pecho, excepto que el bebé no tenga esa posibilidad. Supongamos que sea un bebito con algún síndrome que no le permite succionar con la necesidad de fuerza que requiere para generar un buen estímulo, podemos usar un extractor de leche. Pero siempre el extractor de leche nos juega un poco en contra, porque es una actividad que requiere de la madre mucho trabajo y mucha dedicación, pero además nos da una impronta numérica de la cantidad de leche, y ahí es donde nosotros siempre nos ponemos a juzgar cuánto sale y si es mucho o es poco, cuando por ahí no tenemos un criterio para hacer este juicio, porque en un bebito recién nacido que pesa 4 kilos, no extrae la misma cantidad de leche que un bebé de 2 meses que pesa 4 kilos. No solo tiene que ver con el peso, sino con la edad de vida que tiene después de nacido ese bebé. En relación a la lactancia más allá de los 2 años, bueno, esta es una pregunta con respuestas bien controvertidas. La OMS dice que no hay un límite superior para la cantidad de años que tiene ese bebé, entendiendo que hay muchas culturas que amamantan mucho más allá de los 2 años. Lo que tenemos que saber es que siempre tiene que haber un contexto. Si yo soy una mujer que vivo en una población en donde la media de la edad de lactancia llega hasta el año de vida, lo más probable es que si yo llego hasta los 2 o 3, tenga que luchar contra un séquito de gente que va a estar enjuiciando este accionar. Muchas veces esto viene de cultura o de familia o de convicciones, y en todo caso habría que mantenerlo en el seno de la intimidad familiar, y otras veces tiene que ver con modas, ¿no? Esto de las modas, sabemos que en salud también se presta, así como está de moda el parto en domicilio, y están de moda el uso de la placenta para un montón de brebajes y demás. Bueno, también se pone de moda esto de amamantar indefinidamente, y vemos a veces niños de 4 o 5 años que todavía van por la calle y levantan la ropa de su madre y se prenden al pecho. No tengo una opinión que yo pueda dar desde lo profesional, sí hay que ver cada contexto y cada sociedad y cada niño en cada familia. Muchas veces vemos que por ahí ya estamos en un periodo de destete y esta madre o queda embarazada o tiene alguna situación familiar que hace que esto que estaba dando unos pasos hacia adelante dé unos pasos hacia atrás. A veces son situaciones de infortunio. Por ejemplo, en este momento de confinamiento nos está pasando muchísimo que madres que estaban listas para el destete tienen que dar pasos atrás porque esta permanencia corporal con los hijos hace que sea un poco más difícil. Incluso aquellos que comparten el lecho, aquellos que hacen colecho con sus hijos, lo primero que tienen que saber es que para poder darle un fin a este proceso que involucra 2 cuerpos, el de la mamá y el de un hijo, hay que darle fin también a compartir la cama, porque la cama es un lugar en donde este bebé o niño pequeño va a tener acceso directo al pecho. Entonces, es un tema para conversar largo. Y de la lactancia en tándem, como dije antes, es algo que perfectamente se puede coordinar en tanto y en cuanto todos estén de acuerdo, empezando porque quien tiene la prioridad es el bebé que está por nacer, y el bebé que acaba de nacer tiene la prioridad de la teta de su mamá, y ese bebé que es más grande, si quiere seguir siendo amamantado, puede seguir haciéndolo. La cantidad de leche, en el caso del tándem, se adapta a los 2 bebés, y el bebé más chiquito siempre tiene esta ventaja de que como la composición de leche se acomoda al más pequeñito, al que acaba de nacer, pero el volumen de leche viene con el entrenamiento del bebé más grande, más la gestación del bebé más chiquito, entonces el volumen de leche para ese bebé que acaba de nacer
es como una catarata. Cada vez que se prende, en general son bebés que se atoran y que tienen un nivel de incremento de peso mucho más alto que un bebé de lactancia exclusiva en soledad, digamos, que no comparte con otro hermanito. ¿Cuál es la postura sobre el uso de alimentos galactagogos? Ah, mira qué bien. Y se recomienda el uso de simbióticos en mujeres que tuvieron exposición a medicamentos que ya... Bueno, esa es una pregunta bien médica y tendrías que hablarlo con un médico obstetra o no está todavía a mi alcance en mis competencias. Pero en relación al uso de los galactagogos, tenemos una diversidad de galactagogos que vienen en té, en pastillas, en galletas y demás, que sí sabemos que tienen una dosis de efecto terapéutico real y comprobable, sumado a una dosis de placebo, porque la madre cuando dice, bueno, me voy a tomar este té, que dice té para producir leche, seguramente va a tener esta sensación de que produce más gracias al té. Siempre digo que si no perjudica, no hay motivo para restringirlo. Y en general todos estos galactagogos son de venta libre, son inocuos, o sea, no pueden generarle un daño de ninguna manera. ¿Está bien? A ver, muchas gracias, dice. Bueno, muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Yo quiero comentar algo, Eduardo. Sí, adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la profesora sus amables aportaciones. Siempre es bueno escuchar la experiencia de un país que, igual que el de nosotros, lucha por mejorar las tasas de lactancia materna exclusiva por el impacto que ella ya mencionó. Creo que no existe ninguna duda de parte de todos los que escuchamos ahora esta disertación y de la tendencia que tienen países como el nuestro. Sin embargo, la realidad es que hay oportunidades perdidas, y esas oportunidades perdidas nosotros las hemos analizado de manera muy puntual en torno a veces no profundizar en las verdaderas causas que limitan la lactancia materna en nuestras mujeres. Y en particular quisiera destacar algo que nosotros hemos revisado, que es el tema del estado nutricional de la mujer que va a amamantar. Las tasas de sobrepeso y obesidad en ellas, aquí en México y también en Argentina y en otros países, son crecientes, son altas. Y el fenómeno de secuestro de progesterona es algo que se ha subestimado como uno de los elementos que impide un proceso de lactogénesis ideal, que a veces ni siquiera logra romperse con la mejor técnica y los mejores lineamientos cumplidos que se puedan hacer al nacer el bebé. Creo yo que es algo que debemos de trabajar en el entorno del proceso que es la lactancia materna exclusiva, optimizar el estado nutricional de la mujer desde que va a concebir y después de que está gestando, o bien considerar que si tienen un índice de masa corporal por arriba de lo deseable, va a ser un obstáculo que tenemos que superar. ¿Cuáles son los elementos que han facilitado romper un poco este obstáculo? Bueno, pues nosotros sabemos que es, ya lo dijo la profesora, la primera hora, ¿no? El primer contacto. Los datos que se han descrito en algunos artículos establecen que si nosotros ofrecemos esa hora dorada a los pequeños, podríamos alcanzar tasas de lactancia materna exclusiva por arriba del 50%, que es el dato que se señala por parte de la OMS, y particularmente por el profesor Vítola, de que si nosotros tuviésemos lactancia arriba del 50% en todo el mundo, habría una prevención de casi 1 millón de muertes infantiles. Entonces, esa hora dorada yo quisiera siempre destacarla, y sería entonces el segundo factor: buena nutrición, la hora dorada y el manejo que le damos a la mamá en torno a una buena hidratación, a su reposo y, por supuesto, el tema de que esté relajada. Tratar de llevarla al ambiente de que disfrute. La lactancia materna tiene alcances más allá de solamente la nutrición. El mundo padece enfermedades crónico-degenerativas y la lactancia materna impacta en términos de protección, y es algo que todos tendríamos que rescatar.
dentro de esa lucha sobre este tipo de padecimientos, incluyendo la obesidad, de tal manera que estos temas que parecerían intrascendentes son temas que tendríamos que reforzar todos. La profesora, de manera elocuente, nos otorga conceptos que a veces no ponemos en la práctica a pesar de conocerlas, y a mí me parece que es loable que lo haga, agradecerle esta oportunidad. Y bueno, por ahí está escuchando, perdón hija, no te gusta esto, pero espero que estés por ahí. Aranza está escuchando, ella es nutrióloga, y ella tuvo la oportunidad de trabajar en lo que fue la certificación del Instituto Nacional de Perinatología, y no sé si quieras platicarnos la experiencia que tuviste en ese proceso, hija. Yo no sé si esté por ahí. A ver. Le tienes que habilitar, No. Diana, el micrófono. ¿Le Ya habilita apareció. quién? Aranza Perea. Aranza Perea. A ver. Porque ahí A ver la si veo. todo- Ahí está, ahí está. Acá estoy, dice. ¿Y cómo será que se le habilita el micrófono? Lo tiene que hacer Diana. Diana tiene que habilitarle el micrófono a Aranza. Ya lo estoy haciendo, doctor, pero no sé si ella también le esté picando al mismo tiempo. A lo mejor ella tiene también que habilitarlo. Sí, ya. Ya está, listo. Ahí está. Ahora sí. Adelante, Aranza. ¿Qué pasó? Es que podría repetirme la pregunta. Sí, hija, quería Sí. que platicaras la experiencia que hubo en Perinato ahora que se certificó. ¿Cuáles fueron las circunstancias que se encontró, y cuando participaron en ese proceso, cuánto beneficio dio? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, se priorizó por completo la educación en lactancia materna antes del nacimiento de los bebés. Inclusive, pues, se tiene que hacer un curso por parte de los padres juntos para que se empiecen a familiarizar un poco con conceptos básicos, con técnicas básicas para promover la lactancia materna, y pues incluso se les otorga el beneficio de que también pueda ser un parto acompañado para que las mamás se sientan también un poco más apoyadas, y es algo primordial también en el proceso para que la mamá se sienta con la confianza de que, además de que está acompañada, comience con la lactancia materna al instante, justamente como mencionó Silvia, priorizando la primera hora de vida como la hora dorada, que es algo que en el IMPER también se realiza. Pues es eso, básicamente promover justo antes de que nazca el bebé estas sesiones de educación perinatal, y priorizar también el acompañamiento de la pareja, que es un factor muy importante para que también sea una lactancia materna exitosa. Yo también quiero hacer un comentario breve, porque primero me designo como ignorante, ya que no me dedico propiamente a estas circunstancias, pero hace por ahí más de 20 años, cuando estaba de moda en el Seguro Social certificar los hospitales del Seguro Social, resulta que teníamos un problema logístico entre las guarderías que ablactaban a los niños tempranamente y les daban fórmula a todos como requisito para ser ingresado en las guarderías del Seguro Social. Y en aquel entonces que empezamos con los cursos para certificar la lactancia materna exitosa e implantarla para evitar que muchos médicos mayores que yo todavía dejaran de prescribir fórmulas lácteas. Hicimos un estudio que sirvió de base en aquel entonces para nombrar guarderías amigas del niño y de la madre, porque certificábamos hospitales del Seguro Social como hospitales amigos con un curso acerca de cómo tenían que capacitar a las madres acerca de la lactancia, cuál era la técnica adecuada y toda esta serie de detalles, pero
una vez que los llevaban estas madres trabajadoras a la guardería, todo se iba por otro lado. Les daban fórmula, los ablactaban tempranamente y todo. Y después participamos en algunos estudios que Arturo pues es el experto en eso. Yo nada más quiero hacer un pequeño comentario. Nos dimos cuenta tempranamente que los niños que se ablactaban tempranamente o que no recibían seno materno, y ahora creo que peor, porque ahora se dan una serie de fórmulas que verdaderamente no tienen justificación, y lo digo desde el punto de vista particular, el médico de consultorio particular, que prescribe fórmulas a diestra y siniestra y no se pone a recapacitar acerca del impacto que puede tener en la inmunogenética de la nutrición. Entonces, esta inmunogenética de la nutrición la entiendo yo como aquellos estímulos o inhibiciones de los genes que llevan una programación y que posiblemente tengan mucho que ver con respecto a los problemas que tenemos de pandemias de sobrepeso y obesidad y las enfermedades secundarias. Pero yo diría que a 20 años de diferencia no ha cambiado mucho la situación. Nos costó mucho trabajo romper una inercia porque las abuelas criaron a las madres de ese momento con fórmula. Y muchas de esas muchachitas, madres en ese momento, no podían entender ni tenían a alguien cercano que les pudiera siquiera apoyar emocionalmente para que dieran el seno materno. Cosa que a 20 años de diferencia, por desgracia, todavía vemos por ahí, a nivel particular, cada vez menos, a madres que no desean incluso dar el seno materno y que prefieren una fórmula. Ahí la dejo yo como comentario y vuelvo a disculparme porque no soy un experto en el tema. Bueno, hay una descoordinación entre la evolución sanitaria y social y la evolución comercial. Hasta mediados del siglo pasado, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, había unos índices de lactancia a nivel mundial bastante altos, porque era algo que no se planteaba de ninguna otra manera, y teníamos también un modelo de mujer que mayormente se ocupaba estrictamente de su casa y de la familia, y esto no era visto como una holgazanería, cosa que por ahí en la sociedad actual, con la mujer moderna que tiene múltiples funciones y que se profesionaliza y que sale de la casa y que el cuidado de los niños está repartido entre la madre y el padre, o la madre y parte de la casa, de la abuela, quien sea que está también al cuidado de los niños, empieza a suceder que el cuerpo empieza a ser un objeto propio de la mujer, y esto hace que entre eso también la lactancia empiece a ser algo que la mujer decide cuando empieza y cuando termina, si es que empieza en algún momento. A través de los procesos industriales que se producen después de la Segunda Guerra Mundial, también las empresas de provisión de fórmulas lácteas empezaron a encontrar un terreno muy fértil en esta salida de la mujer también a una vida un poco más parecida a la del hombre en el sentido de lo laboral, la vestimenta, el uso de la anticoncepción oral. Empieza a haber toda una época en la que los laboratorios brindan soluciones a situaciones que generaban conflicto social. Ahí es donde se nos cuela la primera parte. Luego, entre los años 80 y en adelante, empieza a haber también un sustento de parte de las organizaciones internacionales de la salud, empieza a haber una fundamentación científica de por qué estamos hablando de que la lactancia es el gold standard de la alimentación, de la nutrición, y todo esto va en una línea de la cual tenemos un proceso comercial de los fabricantes de leche de fórmula y de productos alimenticios en general para niños pequeños, que va mucho más rápido y con capitales muy agresivos sobre la comunicación. Y la comunicación es selectiva, porque también está quien escucha lo que se le brinda y quien escucha lo que busca escuchar. Y esto es parte de la educación que está en este momento tan pobre en relación a todo lo que tiene que ver con salud en la educación del colegio, porque el colegio es el que de alguna forma egresa
¿no? Entran niños, salen adultos. Egresa al ser humano a una sociedad en la que está listo para engancharse en cualquier argumento comercial que sea potente. Pero si esta persona sale a este mundo con un mensaje claro desde la salud y desde el cuidado de la salud, y sabe discernir entre qué sí y qué no, ¿no? Porque convengamos que mayormente lo que comen los niños y los adolescentes son alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un alimento que no viene en paquete, con mucho rótulo y mucha palabra, es mejor que todo eso que tiene tantas explicaciones? Claro, porque la mama no tiene una explicación de cuántos hidratos de carbono, proteínas y un montón de nutrientes esenciales tiene, ni la necesita, pero sí necesitamos reformular la educación desde el inicio. Desde el inicio, y con esto que vos decías de las guarderías, que no es solamente algo que pasaba en los años que nos nombraste, sigue sucediendo con la lactancia y sigue sucediendo con los pañales. Muchos jardines maternales dicen que el niñito o la niñita a tal edad tiene que entrar sin pañales, cuando sabemos que el control de esfínteres también tiene que ver con el desarrollo neurológico, emocional, social de cada niño, cada niña, que va a diferir en la edad y va a estar muy relacionado con cuál es la actividad familiar que está sucediendo, que hace que este niño pueda, en un espacio de contención, avanzar, quedarse en su espacio o volver pasos para atrás. Entonces es una problemática global y es una problemática de comunicación de quienes trabajamos en salud, pero de quienes formamos también actores de salud. O sea, todas las personas que trabajamos en una universidad vinculados a la salud, tenemos que poder trabajar esto desde adentro. Hay una generación de actores de salud que todavía están con un discurso que es inamovible, que no se puede modificar. Y tenemos que tener también la humildad de entender que van a pasar 2, 3 o más generaciones hasta que esto que hoy estamos trabajando se convierta en algo que fluya naturalmente, porque eventualmente la gente va a comprender que este es el camino por el cual hay que recorrer. Y sin ir más lejos, y perdón que me agarré el micrófono, sin ir más lejos, el veganismo, que ni en contra ni a favor, el veganismo es una muestra de cómo hay un sector de la población que también está buscando fundamentar algo que realmente, lo que realmente cree, que sin dudas es mucho más trabajo que abrir un paquete y hacer una sopa instantánea. Pero así como pasa con el veganismo y con este sector de la población, tenemos que poder contagiar a estas nuevas generaciones de esas ganas de descubrir cuáles son las cosas que tenemos que conservar porque son fisiológicas, naturales y orgánicas, como el parto natural, como el embarazo espontáneo. Hoy por hoy, por lo menos en mi país, lo que tenemos es un índice de tratamientos de fertilidad de mujeres que no tienen problemas de infertilidad, tienen problemas de ansiedad, y que ahí también tenemos equipos oportunistas que dicen, bueno, vamos a hacer estos pasos que te van a ayudar a que llegues más rápido a la concreción de tu embarazo. Posterior a eso, y hay una cadena de sucesiones, posterior a eso transcurre el embarazo tan buscado, llega el nacimiento del bebé y hay una imposibilidad de vincularse con ese bebé, porque el objetivo a concretar era el embarazo, y claro, cuando hablamos de una imposibilidad de vincularse o de un apego flojo que no está bien instalado desde el inicio, no hay lactancia, porque no hay forma de poner el cuerpo cuando no hay una unión entre esos dos cuerpos que estuvo previa al nacimiento y tiene que permanecer posterior al nacimiento en estos primeros 8 o 10 meses que dura este despegue, con lo que habitualmente llamamos la crisis del octavo mes, que no es ni más ni menos que esta segunda fase del nacimiento en donde el bebé se reconoce, tiene su propiocepción totalmente resuelta y entiende que tiene un cuerpo con el que puede alejarse de su madre, de su padre y llegar a un montón de objetos de su interés. Y en ese momento es donde sigue y necesita aún más el aporte de la leche de su madre, porque empieza a explorar el mundo desde el piso, y el mundo desde el piso es un mundo que no puede ser estéril ni lo va a ser nunca. Entonces, toda esta correlación que tiene el desarrollo evolutivo del bebé requiere que la lactancia sea no solo promovida, sino sostenida en este primer año de vida y más también. Yo siempre digo,
A veces en algunas reuniones me preguntan ¿hasta cuándo es lo mejor darle la teta a un bebé? Y siempre digo, cada toma de ese bebé suma, le suma a la relación, le suma al aporte inmunológico, le suma desde lo nutricional y le suma a la madre en su salud como mujer fértil, en edad fértil. Entonces, no es necesario parametrizar y tirar las cifras de cuánto prevenimos o cuánto perjudicamos con o sin lactancia, sino entender que desde lo diminuto, desde el inicio de la gestación, la madre tiene que poder entender que el proceso de ser familia no consiste en tener todo bajo control. Y la lactancia es algo que no puede, no se limita al control, no podemos controlar la lactancia. Yo no puedo poner una forma de medir el volumen de leche que sacó este bebé en esta toma. Antiguamente se pesaba el bebé antes de la toma, después de la toma, con una situación tremendamente promotora de ansiedades. Hoy eso se transformó en una aplicación en el celular que dice qué nivel de efectividad tiene la madre porque le dio 5 minutos de un lado, 25 del otro, y al final del día juntó tantos minutos y le dio un nivel de eficiencia de lactancia X. Bueno, me fui por las ramas, ¿no? No, suena muy interesante. No sé si alguien no ha levantado la mano, pero yo me siento muy motivado para seguir con otro rollo, porque tomando en cuenta esta pandemia y que estoy seguro que la vida de la humanidad va a cambiar antes de la pandemia y ahora después de la pandemia. Sí. Y todas las clases generacionales van a tener otra forma de pensar. Yo estoy recordando con esta plática parte de lo que fue mi infancia y las cosas que yo conocía como normales. Yo voy a cumplir 70 años. Y yo tuve una mamá de 24 horas, fuimos 7 hermanos y a mí me dieron pecho, seno materno hasta los 4 años. Y soy el más chaparro de mi familia. Quiere decir que había algo que garantizaba, porque además pasé difteria, viruela, poliomielitis, un montón de enfermedades que eran comunes en los niños de mi generación y que, bueno, nosotros salimos bien librados. Yo quiero pensar que de alguna manera estábamos medio protegidos o que nos ha ido muy bien. Y siento que algunas de las personas que han vivido otras cosas, no estoy diciendo que sea mejor ni sea peor, simplemente estoy haciendo notar que fue diferente y que funcionó. Y yo no tengo tampoco ninguna manera de decir que no pueda funcionar lo que se recomienda ahora. Y me encanta algo que hacía yo en mi servicio social, en lo que decíamos, atendíamos un parto, inmediatamente le dábamos el niño a la mamá, que era lo mejor. ¿Dónde podía estar mejor ese niño que con su mamá? Y yo atendí muchos partos a domicilio y toda esa serie de cosas que ya no se ven actualmente. Se ha hecho una serie de normas y cosas así que me parece muy bueno, pero yo creo que es un tema todavía que va a sufrir transformaciones y espero que todas esas transformaciones sean para mejor, no para peor. Y yo me declaro enemigo de las fórmulas lácteas, ¿verdad? Un defensor del seno materno de siempre, por eso no tengo yo turismo académico, no me quieren los laboratorios de fórmulas lácteas. Y bueno, pues muchas gracias. Ahí, si alguien más quiere preguntar algo. Sí, mirá, justo Diana preguntaba cómo amamantar a un bebé con paladar hendido. No sé si te gusta esa pregunta. Mirá que voy a ver si tengo que repasar. Bueno, la realidad es algo que es un punto sumamente importante en la vida de un bebé con fisura de labio y o paladar, es el diagnóstico prenatal. A través del diagnóstico prenatal conseguimos darle a esta familia el nivel de contención y acompañamiento necesario para que lleguen al momento del nacimiento con la mayor tranquilidad y seguridad de que hay un equipo conformado a su alrededor. En México hay unos equipos de atención interdisciplinaria excelentes. Tuve la oportunidad de conocer a varios y la verdad es que tienen una muy buena reputación.
teniendo el diagnóstico prenatal, y por eso es tan importante trabajar desde las imágenes, para que puedan de alguna forma tomarse un ratito más en cada ecografía para ir buscando algunas cosas que se ven a simple vista. Ya con eso tenemos una batalla bastante ganada, porque esta madre en la sala de partos no se espera el nacimiento de un niñito con su carita completa, se espera el nacimiento de un niñito con alguna falencia, que podría ser que afecte solamente el labio, o que afecte también el labio y paladar. Ahora, cuando solamente es el labio, realmente como tenemos el alvéolo, tenemos el maxilar superior completo, la realidad es que este bebé consigue hacer el vacío necesario para succionar, y siempre estamos hablando de bebitos que no vienen con algún síndrome asociado, como que la fisura no viene asociada a un síndrome, sino que es simplemente la fisura aislada, en cuyo caso el bebé tiene un comportamiento absolutamente normal, y tiene una respuesta también al nivel de actividad que requiere la lactancia completamente normal. Ahora, el desafío principal viene cuando el paladar también está afectado, y más aún cuando el paladar está afectado en una fisura doble, porque ahí sí tenemos realmente una comunicación directa con la cavidad nasal que hace que sea muy difícil amamantar a ese bebé sin una placa, por ejemplo, obturatriz, que divida esta cavidad oral de la nasal y que este bebé pueda realmente llevar el alimento hacia la parte posterior de la boca y tragarlo, a veces más por la gravedad que por la capacidad de deglución. Los bebitos que tienen una fisura unilateral, lo que tienen en general es en alguno de los dos lados un poquito más de paladar óseo donde se puede apoyar de manera un poco acomodada la teta, y de esa forma el bebé puede ejercer cierta fuerza y extraer la leche. Aún así, realmente es muy difícil que ese bebé pueda ejercer un estímulo igual al que ejerce un bebé cuando no tiene ningún tipo de fisura. Entonces va a haber que acompañar con alguna maniobra. A veces la compresión mamaria puede hacer que, si la madre tiene la posibilidad de hacer una leve compresión en el seno mientras el bebé se amamanta, puede ser que haya un flujo más de leche. Y acá tenemos que ser muy minuciosos en la observación del pañal, ver que haya orina bien diluida, que no tenga color, que no tenga uratos. Todo eso nos va a hablar de que la cantidad de orina que hay de este bebé en el pañal es adecuada con el líquido que necesita ingerir, y como el único líquido que ingiere es la leche de su madre, entonces podemos deducir que se está alimentando bien. Y las deposiciones. En un bebé recién nacido sabemos que las deposiciones, cuando la alimentación es a leche de su madre, son diarias. En general son diarias, podría pasar que día por medio o cada 2 días, pero sabemos que mayormente son diarias, y contra más succión pueda ejercer directamente al pecho este bebé, más posibilidades hay de que ese intestino esté activando su peristaltismo a través de este movimiento que tiene en la boca este bebé. Entonces sabemos que las deposiciones y la orina nos van a hablar de cómo se está alimentando el bebé, sumado a otras señales, como por ejemplo la piel bien hidratada y brillante, que en los pliegues tenga la cantidad de tejido adiposo que sabemos que normalmente tiene un bebé, los pliegues entre los muslos, por ejemplo, que tenga las fontanelas normotensas, y todas estas características que desde la observación, más allá del pesaje que también es necesario, nos va a hablar de que el bebé se está alimentando bien. Si por algún motivo hay que puede pasar que a veces es la madre, que el bebé se prende bien, pero la madre tiene una negación emocional, tiene un duelo también, porque este no era el bebito que esperaba, puede ser que esta lactancia no funcione en un primer tiempo, pero tenemos que alentar a la madre a que mantenga su producción estable, si no es con el bebé extrayéndose leche, porque en algún momento ese bebito se va a operar, va a tener al equipo quirúrgico al servicio de cerrar esta fisura. Cuando se cierra la fisura, es probable que el bebito se prenda exactamente como se prende un bebé que ha nacido sin fisura. Y ahí ya tenemos la batalla ganada, porque en realidad, una vez que esto ya está, y la madre ve a su bebé completo, con la fisura cerrada, se relaja, dice, listo, ya está, y ahora todo empieza a fluir de otra manera. Pero además tenemos que hablarle no solamente de eso, sino
de la importancia de proteger a su bebito, que va a estar yendo a consultorios, a diferentes consultas con diferentes profesionales, va a estar sometido también a situaciones como por ejemplo de quirófano, situaciones en las que inmunológicamente también se compromete y la leche materna le va a conferir un plus que no va a conseguir en la leche de fórmula. Y por otro lado, entender que la cicatrización de todas esas intervenciones quirúrgicas que tenga también es dependiente, el éxito de esa cicatrización también es dependiente de la leche de su mamá, y que posterior a la cirugía no hay ningún problema de modelación a través de la succión directa al pecho de su madre, pero sí lo hay usando tetinas y chupetes. Era esa la pregunta, ¿no? Sí. Gracias, doctor Ochoa. Haz promoción de tu libro. ¿Qué tal? Sí. Mi libro que se llama Boquitas de Liebre, tenemos que ver la forma de hacerlo llegar a México nuevamente. Bueno, en este momento que está todo medio cerrado es difícil, y yo todavía no lo tengo en PDF, pero prometo que pronto lo voy a tener. Y bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo tengo que anticiparles que me ha encantado estar entre ustedes. Realmente no, ¿dónde lo consigo? Y Diana, mirá, te lo puede prestar a alguien de ahí de México, porque no tengo forma de hacerlo salir del país en este momento, ¿viste? Pero vamos a buscar la forma, ahora que ya estoy en este grupo de Médicos Unidos, vamos a buscar la forma de mandarlo a imprimir a México, si te parece. Algún amigo voy a encontrar que me dé una mano por allá. Bueno, yo les quiero agradecer de antemano que estemos todos acá conectados, que hayan escuchado esta disertación, y sobre todo la participación tan activa y tan linda, y todos los comentarios tan cariñosos que me han hecho. Desde acá, desde el Cono Sur, vemos a México como un país maravilloso, y ya ustedes sabrán que ustedes reciben generalmente una cantidad de turismo de Argentina enorme. Acá es muy frecuente que la gente se vaya de vacaciones a México, y nos encanta escucharlos. Yo he crecido, por ejemplo, con el Chapulín Colorado, y todas esas cosas que ustedes tienen tan simpáticas en su hablar y en su forma de expresarse. Así que, bueno, dime tú, si ya no hay nadie más que quiera preguntar algo, entonces... ¿Hay alguien más que quiera preguntarle algo a Silvia? Están todos con hambre, seguramente. ¿Qué hora es? Ahora acá en México son las 9:10. ¿Y a qué hora comen? Bueno, pues depende de la edad y del gusto de cada quien. Pero Silvia, ha sido un agasajo tenerte aquí con nosotros. Te quiero agradecer de manera personal, y Médicos Unidos también te agradece tu participación. Yo creo que no va a ser la única. Bueno. Yo te mando un abrazo muy fuerte a mis hermanos argentinos, donde tengo tantos amigos, y tú una de las consentidas. Y salúdame a tu familia, y muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un honor. Gracias, Silvia. Quiero, antes de despedir, avisarles que la semana entrante, el viernes 12, vamos a tener a la doctora Gloria Huerta García. Ella es infectóloga pediatra y pertenece a la Academia Mexicana de Pediatría. Tiene un currículum impresionante y ha tenido varios puestos, y nos va a hablar acerca de la vacunación durante las emergencias sanitarias y oportunidades perdidas. Yo creo que viene muy bien este tema, y están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, y cerramos esta conferencia. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas. Sí.